Si una cosa nos ha enseñado la naturaleza es que los animales están más adaptados para defenderse y cazar que el ser humano. Las personas carecen de garras para cazar, colmillos para desgarrar carne y cuernos para perforar o dar un buen cabezazo. Su fuerza no llega a ser tan devastadora como la de los animales de su peso. Y si comparamos a los animales con el corredor más rápido del mundo, Usain Bolt, bueno, este deportista se queda corto con animales que corren varios kilómetros a mayor velocidad. Si bien estas características les permiten sobrevivir, existen otras que podrían considerarse no convencionales, ya sea que les permita cazar o les proteja de algún depredador. Existen destrezas únicas en el reino animal que te dejarán sorprendido, las cuales les permiten sobrevivir a su vida cotidiana, y las han perfeccionado desde mucho tiempo. Sin más, estos son los 9 armamentos animales más inusuales. Número 9. Empezamos con un animal bastante conocido, y que muchos podrán deducir. La Warner Brothers utilizó a este animal para crear a un personaje del universo de los Looney Tunes, el cual se convirtió en un sinónimo de mal olor, y en pocas palabras, se consagró en un estereotipo de un país europeo. El zorrillo o mofeta tiene una reputación terrible debido a la caricatura antes mencionada. Si bien el zorrillo tiene un olor peculiar, que solo es perceptible cuando se encuentra en peligro, no es este el que lo hace aparecer aquí. Para empezar, el olor que despide se produce de unas glándulas anales. Estas glándulas están presentes en muchos mamíferos, como los perros, pero ni remotamente tienen la capacidad que tiene el zorrillo para utilizar estas glándulas. Cuando un zorrillo se encuentra amenazado, produce chillidos, despidiendo un olor e intenta retroceder, pero si esto no funciona, tiene un as bajo la manga, el cual consiste en darse la vuelta, levantar la cola y rociar a su agresor con un elemento acuoso, de muy mal olor. Esta sustancia satura el sentido del olfato de su depredador, y si el zorrillo tiene buena puntería, puede asentarle una buena rociada directo a los ojos, causándole un ardor que durará un tiempo prolongado. Y si de casualidad el cazador tenía el hocico abierto, el sabor debe de ser inimaginable. Gentes que han sido rociadas por una mofeta relatan que la peste es tan grande que les duró varias semanas y que al bañarse no les ayudó para quitarse la fetidez, teniendo que utilizar un baño de jugo de tomate, solo para mitigar el olor. Esta habilidad se queda aquí por ser desagradable y bastante única. Número 8. En ríos y lagos de la zona Indo-Pacífica y en Oceanía vive un vertebrado con una puntería excepcional, además de tener muy buena distancia al escupir su arma, tomando en cuenta su tamaño. El pez arquero de bandas es un cazador con una forma muy particular de obtener comida. Este peciforme, cuando localiza a su presa, por lo general un insecto postrado en una hoja, llena la boca de agua, apunta y dispara. Si bien es algo muy similar a lo que realiza el zorrillo, hay que tomar en cuenta que su disparo puede llegar hasta 3 metros y este pez solo mide 30 centímetros. También hay que tomar en cuenta que todo esto lo realiza dentro del agua. Para que te des una idea, imagina encestar una canasta dentro del agua, donde tus ojos tienen una perspectiva modificada de la diana por la refracción de la luz, y tienes que atinarle a una distancia de 30 metros. Bueno, para este actinopterigio puede hacer esto con un insecto en movimiento. Para ello, el pez arquero es capaz de calcular el ángulo y otros factores con precisión, tales como la potencia del chorro que necesita para derribar a su presa. El chorro de agua que golpea al insecto tendría el equivalente a un chorro de agua del tamaño de una motocicleta, si ponemos en escala el tamaño de una persona con la del insecto golpeado. Por utilizar su boca como pistola de agua, el pez arquero de bandas aparece en esta posición. Número 7. En este video iba a poner al puercoespín, pero el siguiente arácnido tiene una mejor utilidad para las púas de su cuerpo. Algunas tarántulas de América tienen como singularidad poseer unos pelos urticantes en la mayor parte de su cuerpo, sobre todo en el opistosoma. Estos pelos tienen el propósito de defenderse de los depredadores. Hasta aquí muy similar al puercoespín, pero la tarántula tiene el talento que no tiene el puercoespín. Cuando un depredador se acerca mucho para devorarla, ella le arroja los pelos directamente a la cara, entrando en la nariz, irritando la mucosa, clavándose en la piel de la cara,
Y si el cazador tuvo la mala suerte de tener los ojos abiertos cuando ocurrió la defensa, el escozor que debe de causar debe de ser legendario. Si bien no todas las tarántulas pueden realizar esta acción, esta es una medida bastante ingeniosa, lanzando millones de dardos al más puro estilo de algún ninja de Naruto. Las cerdas que lanzan las tarántulas tienen diferentes tipos, y dependiendo esto tienen una clasificación. Por desgracia para la tarántula, estos pelos crecen durante la muda, así que si tuvo la desgracia de acabarse todas sus municiones, quedará a merced de otro depredador. Por eso evita desperdiciar esta defensa, a menos de que sea indispensable. Número 6. La expresión llorar sangre se aplica para este puesto, y el lagarto cornudo, que es endémico de Texas, tiene la habilidad de arrojar un chorro de sangre. Si bien esta es la última defensa que tiene este reptil, ya que en la mayoría de las ocasiones consiste en camuflajearse con su entorno debido a su tono de escamas, y los picos que presenta en todo el cuerpo le sirven para persuadir a algunos depredadores. Pero si un coyote lo detecta y se acerca lo suficiente para devorarlo, este le lanzará un chorro de sangre que sale de unas glándulas posicionadas en los senos oculares. Si bien la sangre no sería suficiente como para espantar a un carnívoro, son los componentes químicos que tiene la sangre de este lagarto lo que causa que salga corriendo con cara de asco. Se cree que esta combinación de agentes químicos circulantes de la sangre las obtiene de una dieta rica en hormigas venenosas. Este cóctel no es lo suficientemente tóxico para matar, pero sí para dejar un mal sabor a su depredador. Utilizando sangre como defensa, lo pongo aquí. Número 5. La siguiente estrategia consiste en la utilización de aire. Esta medida depende de la formación de burbujas, expulsando aire debajo del agua. Debido a que el aire es menos denso que el agua, este tiende a subir para posicionarse en una densidad igual a la suya, o sea, la superficie. Este evento físico ayuda a un animal durante su recolecta. La ballena jorobada, cuando detecta un banco de peces, empieza a nadar en círculos alrededor de los peces y empieza a expulsar aire del espiráculo para encerrar al cardumen. Las burbujas de aire forman una red que les sirve para acarrear a los peces, cerrándose progresivamente, confinándolos en un cilindro cada vez más pequeño. Aunado a esto, otras ballenas producen un sonido de baja frecuencia para asustar a los peces, para que se dirijan a la zona donde la ballena está preparando la red. Estos sonidos viajan mucho más rápido por el agua, por las vibraciones de las moléculas, molestando a los peces. Para cuando la red está de cierto tamaño, la ballena se abalanza sobre ellos para devorar la mayor cantidad de peces en un solo bocado. En este movimiento puede devorar miles de peces, y todo el agua que tragó la expulsa por la boca, y las barbas que tienen las fauces impide que los peces salgan. ¿Quién diría que las burbujas no pueden ser un sinónimo de muerte? Número 4. El siguiente animal tiene una forma muy peculiar para defender a sus crías y a los individuos de su grupo. Su forma de ataque se podría comparar con la de un bombardero. La zorzal real es un ave con una migración muy grande. Puede ir desde Noruega hasta Francia. Esto también acarrea a un sinfín de depredadores, en especial aves rapaces como los halcones. Cuando un zorzal se encuentra en peligro o sus crías, este produce un sonido característico, indicando a toda la bandada que está en riesgo. La parvada se abalanza por encima del depredador, apuntando y disparando con su cloaca, haciendo que una lluvia de excremento caiga encima de las alas del halcón, derribándolo y persuadiéndolo a que no vuelva a atacar. Una medida muy especial y asquerosa para defenderse de depredadores aéreos, dejándolos sin poder volar y con un plumaje que tienen que limpiar para volver a volar e intentar cazar otra presa. Sin duda, una forma muy ingeniosa de defenderse. Número 3. El arma utilizada para este número tiene la característica de ser mortal, no solo para depredadores, sino que además puede matar a una persona que tenga la osadía de cruzarse en su camino.
Este puesto lo ocupa un animal que solamente con su mordedura puede llegar a ser mortal, pero no es el veneno que inocula lo que lo hace merecedor de estar aquí, sino la forma en la que puede utilizarlo. Existe una subespecie de las cobras que tiene la capacidad de expulsar veneno por los colmillos, como si fuera una pistola de agua. Esta mecánica siempre es precedida con la típica posición erguida de las cobras, donde despliegan su capucha para alertar de su presencia. Si el intruso no retrocede ante tal advertencia, procederá a expulsar su veneno por los colmillos diseñados para tener una puntería sin igual, donde su objetivo primordial son los ojos. El problema es que su veneno es una mezcla de sustancias neurotóxicas y citotóxicas. Estas últimas tienen el objetivo de causar necrosis en los tejidos. En otras palabras, si acierta en los ojos, el daño ocular puede ser permanente hasta el punto de perder el globo ocular. Pero el otro problema que conlleva que el veneno entre en contacto con los ojos es que en esta zona, aun sin que exista una herida, la sustancia tóxica se puede absorber, asemejando una situación como si fueras mordido por la serpiente. Existen un número considerable de cobras que tienen esta habilidad, por eso esta capacidad, aparte de ser mortal, es un método bastante impresionante para defenderse. Número 2. La siguiente habilidad consiste en producir descargas eléctricas, ya sea para defenderse o para paralizar alguna presa. Existen varias especies acuáticas que pueden hacer esto. Está la raya eléctrica, que tiene la capacidad de producir hasta 200 voltios. Están algunas especies de peces gato, que producen más de 350 voltios. Pero existe un animal que puede producir hasta 860 voltios. Si bien esta habilidad no llega a ser tan letal como en el caso anterior, sí es una habilidad única, y la anguila eléctrica tiene esta cualidad, debido a que evolutivamente ha desarrollado unos órganos especializados que producen descargas eléctricas a voluntad. Pueden regular la cantidad de voltios, dependiendo si es una presa o un depredador en la que la tiene que usar. Esta medida no tiene el destino de ser mortal, pero sí de atontar al objetivo. La puede realizar hasta por 1 minuto, y debido a que el agua es un buen conductor de la electricidad, esta tiene un alcance casi imparable. Si bien 860 voltios suena mucho, no los hacen letales. Lo que hace peligrosa una descarga eléctrica es el amperaje, la cual en esta ocasión tiene un amperaje demasiado corto. Pero aunque no es letal, si una persona con algún problema cardíaco se encontrase en esta situación, sí que se encontraría en un predicamento. Por ser una habilidad única, se posiciona casi hasta arriba del video. Número 1. Solo el nombre científico de este animal es un indicativo para la apariencia de este cefalópodo, Vampiroteuthis infernalis, que literalmente significa calamar vampiro del infierno. Este vive en las profundidades del océano, donde está presente una obscuridad casi absoluta. Este molusco tiene una forma muy extraña y particular, debido a que sus tentáculos están unidos por una membrana, dando la apariencia de una capa. Además, dentro de esta capa, los tentáculos están recubiertos por espinas, que le ayudan a sujetarse de presas mayores a él, pero esta no es la razón por la que está en este primer lugar. Para empezar, tiene la capacidad de producir su propia luz. Esta bioluminiscencia le permite desenmascarar la silueta de su presa, como si fuera un reflector. Aunado a esto, puede utilizar cada órgano bioluminiscente a voluntad, para así solo utilizarlo en la dirección que necesita. Debido a esto, puede quedar expuesto a depredadores más grandes que circulan en las profundidades. Recordemos que en el fondo marino la luz es prácticamente inexistente y cualquier indicio de ella es sinónimo de un trofeo apetitoso. Pero esta habilidad tiene otra cualidad que le ayuda en estas situaciones, y es que cuando está siendo acechado por algún monstruo marino, el calamar puede soltar una nube pegajosa de moco bioluminiscente, el cual le sirve para crear una especie de holograma que simula ser el calamar, mientras este se escabulle apagando su luz. Este moco queda suspendido en el agua, y al entrar en contacto con el cazador se le pega, causándolo que éste quede al descubierto para otros depredadores, y sea una presa fácil, debido a que este moco queda iluminado hasta 10 minutos. Sin lugar a duda, una habilidad única, que ha ayudado a la supervivencia del único conocido de esta especie.
un cefalópodo prehistórico que ha sobrevivido a su entorno hostil durante siglos sin necesidad de un cambio. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!